a todos, en el siguiente video estaremos hablando sobre uno de los temas que más causan controversias en redes sociales, en foros, sobre fotografía y video. También un tema que genera muchas dudas en las personas que se están acercando a la fotografía, que están estudiando fotografía en una escuela. Y bueno, estaremos hablando específicamente sobre cuál es la mejor cámara que tenemos a día de hoy en el mercado para hacer fotografía y video. Durante este video estaremos conversando, estaremos dando nuestras opiniones sobre este tema, qué nos parece, qué creemos, qué no creemos. Al final de este video estaremos diciéndoles cuál es para nosotros es la mejor opción de cámara de fotografía con la opción de video que encontramos en el mercado a día de hoy. Nuestra opinión va a estar basada en los argumentos que vamos a darle a continuación a través de este video. Antes de decidirnos por una cámara u otra, tenemos que plantearnos cuáles son nuestros objetivos, a dónde va a ir encaminado nuestro trabajo, dónde termina nuestro material, y en base a eso tenemos que seleccionar entre las diferentes prestaciones con las que cuentan los equipos fotográficos con opciones de video a día de hoy, si se adaptan a lo que nosotros estamos necesitando. A partir de ahí ya estaríamos tomando una de las mejores decisiones. Cuando dictamos clases en escuela de fotografía nos damos cuenta que uno de los primeros errores que cometen los estudiantes, y es completamente normal, todos hemos pasado por eso, uno de los principales errores es que compramos una cámara, compramos una óptica para entrar a estudiar fotografía. Cuando nos cansamos de tropezarnos, de darnos golpes con las cámaras, cuando nos cansamos de ver que tenemos muchísimas opciones en las cámaras que no sabemos utilizar, ahí es cuando nos acercamos a una escuela de fotografía, ahí es cuando nos acercamos a tomar cursos por internet, tutoriales y tal, porque sabemos que tenemos una herramienta que está dotada de muchas funciones que nos permiten optimizar estas fotografías y estos videos que hacemos, pero no tenemos el conocimiento. Ahí es donde vamos a las escuelas, pero ya estamos condicionados a un modelo de cámara, estamos condicionados a una óptica, y muchas veces compramos estos equipos con presupuestos reducidos, ahorrando, queriendo optimizar lo mejor posible ese dinero y comprar un equipo que se nos adapte a todas las necesidades que vamos a tener. Pues tristemente chocamos con eso en las escuelas cuando dictamos fotografía, y luego vemos que durante el desarrollo del curso, con el devenir del tiempo, pues vamos viendo cómo estos alumnos que compraron sus cámaras y sus lentes van inclinándose por determinado tipo de fotografía, y van viendo entonces cómo quedaron limitados por la cámara que compraron o cómo quedaron limitados por la óptica que compraron. Se dan cuenta que de alguna manera no supieron optimizar el dinero que tenían porque no tenían claro qué era lo que querían. Y bueno, la idea es que ustedes también sean, por así decirlo, un poco responsables sobre la inversión que están haciendo en un equipo, que sabemos que no vamos a encontrar un equipo que se adapte a todas las necesidades de todas las personas. Por eso recomendamos que cuando estamos iniciándonos en la fotografía o en el video, no nos preocupemos tanto por el equipo que vamos a comprar y nos preocupemos más por conocer las bases, los fundamentos de la fotografía y del video, las funciones que tenemos que dominar, y luego nos acerquemos a buscar la herramienta que necesitamos en base a los conocimientos que tenemos y en base a las necesidades que vamos teniendo. Un aspecto a tener en cuenta es el tema de los fabricantes de cámaras fotográficas. A veces creemos que vamos a encontrar una cámara fotográfica con funciones de video y demás que se va a adaptar a nuestras necesidades, y tenemos que tener claro, señores, que los fabricantes de cámaras son solo eso, fabricantes de cámaras. Es imposible que un fabricante de cámara dote a sus equipos de funciones que complazcan las necesidades, que cumplan con las necesidades, con las expectativas de tantas personas que se dedican a la fotografía y el video. Por lo tanto, es importante saber que son herramientas, que son maneras que vamos a tener, modos en las cámaras, funciones que nos van a servir a nosotros para contar las historias que queremos contar. No podemos pedirle a un equipo que nos cuente a nosotros las historias que nosotros no sabemos contar ni que tenemos definido. No podemos subordinar, no podemos hacernos esclavos de las cámaras, no podemos hacernos esclavos de los lentes, de las luces y de todos los equipos, porque terminamos en una carrera que no tiene fin. Todos los días sale un modelo distinto de cámara, todos los días sale una óptica distinta, equipos de luces diferentes, y la idea no es perseguir todos los días estas salidas de equipos, primero por el presupuesto. No podemos estar destinando presupuesto a cuánto equipo nuevo sale, a menos que ese sea su hobby, lo quiera hacer, y eso no podemos criticárselo tampoco. Pero si lo que queremos es optimizar el dinero que tenemos, el presupuesto que tenemos para equipos fotográficos, pues un consejo muy sano es que no nos hagamos esclavos. No pensemos tanto en los equipos que tenemos, sino en las historias que queremos contar, cómo contamos esas historias y cómo las podemos hacer atractivas para quienes están viéndolas.
Recientemente un amigo me preguntó que tenía una duda sobre dos equipos fotográficos con la opción de video y no se decidía finalmente entre uno y otro por las características precisamente del equipo. En la mayoría de los casos, y tristemente es así, nos dejamos llevar más por las opiniones que aparecen en un foro, por los likes que le vemos a una publicación de personas que a veces no dan los argumentos correctos a la hora de decidirnos por un equipo u otro. Se refieren más a temas de marketing, se inclina por esa opinión y a veces seguimos ciegamente estas opiniones y no nos detenemos a ver los argumentos por qué es mejor una que otra, y ahí es donde está el primer problema. No hay una cámara mejor que otra porque todas las necesidades no son las mismas. Una cámara puede ser muy buena para usted, pero a mí no me puede servir para las intenciones que yo tengo. Yo no puedo entonces hablar de que esa cámara no sirve o que esa cámara no tiene calidad porque no cumple con las expectativas que yo estoy necesitando para el trabajo que yo voy a hacer. Y muchas veces las opiniones que hay sobre una cámara ni siquiera hablan de las cosas fundamentales de una cámara, como son el sensor, su rango dinámico, los fotodiodos, densidad de píxeles, serie de parámetros en el caso de video como el muestreo de color, el códec, qué pasa con la compresión, cómo funciona el códec con que está trabajando su cámara, frecuencia de muestreo, bitrate de la cámara, a qué velocidad está copiando y escribiendo su cámara, qué óptica es la que yo necesito para el trabajo que tengo, es lo suficientemente luminosa para el trabajo que voy a hacer o no necesito una óptica lo suficientemente luminosa. Son decisiones que tenemos que tomar y pedimos un poco de seriedad en el asunto para que nuestros criterios de alguna manera tengan un poco más de peso. La mayoría de las discusiones sobre qué cámara es mejor que otra se centra en la resolución del sensor, y tenemos que tener claro que esa resolución puede ser muy provechosa para fotografía, pero para video, como decíamos, pues se puede convertir en un problema, y las consecuencias que va a traer para la imagen en movimiento tener tanta cantidad de megapíxeles en una cámara. Cuando tenemos la opción, por ejemplo, en video de poder hacer películas en 4K, en 1920-1080, y tenemos una cámara que tiene un sensor de 30 megapíxeles, esos 30 megapíxeles son muy buenos para fotografía. Si usted quisiera hacer ampliaciones grandes de su foto, ponerla en vallas publicitarias, ponerla en carteles que son de dimensiones más grandes que las tradicionales fotos de tamaño, eso puede ser muy bueno una vez que tiene tanta resolución, pero a la hora de hacer video esta resolución es un problema. El tema de la reducción que tiene que hacer el procesado de su cámara, o sea, el sistema de procesamiento de su cámara para conseguir un cuadro de imagen en movimiento. Supongamos que usted va a hacer un video en 4K. Un cuadro de imagen en 4K tiene aproximadamente unos 8 megas de resolución y usted está teniendo un sensor que tiene 30 megas, y esta reducción aproximada de 30 a 8 megas que le estoy poniendo en este ejemplo, pues conlleva al sacrificio de muchos parámetros, artefactos que van a salir en la imagen. Toda esta reducción que hace la cámara va a necesitar de un procesado más fuerte y una despreciación de información que de pronto no es la que usted quiere. Cuando nosotros encontramos cámaras de video que son optimizadas únicas y exclusivamente para video, van a ver que tenemos sensores que son grandes de tamaño, pero no tienen toda la resolución que podemos encontrar en una cámara de fotos que están optimizadas para fotografía y que cuentan con una opción de video. Todos estos problemas en la señal de video, cuando hay movimiento, cuando hay diferentes patrones en los tejidos del vestuario de las personas, en los fondos, cuando tenemos también una serie de tejidos, cuando hacemos paneos, barridos, pues van a aparecer una serie de problemas que se deben a esa reducción que está haciendo en tiempo real el procesador de su cámara. Esta información que lleva del sensor al procesador pues está sufriendo una serie de procesos donde se van a despreciar mucha información para conseguir de 30 megapíxeles llevarlo a esos 8 megapíxeles. Como les decíamos, en cámaras optimizadas para video, para cine digital, pues no va a interesar tanto que tenga 30 megapíxeles como que tenga un tamaño de sensor grande y que cuente con los megapíxeles que correspondan con la máxima resolución que va a brindar la cámara. Que haya la menor cantidad de reducción posible para evitar estos artefactos, que en próximos videos estaremos hablando sobre un poco de ellos, cómo se produce, qué pasa con el procesado, cómo está trabajando el códec para que uno tenga
toda esa señal, toda esa resolución en una tarjeta y a costa de qué la vamos a obtener. Es por eso que no debemos centrar nuestra discusión sobre qué sensor tiene mayor resolución. Tu cámara no puede ser mejor que la mía si tu cámara tiene más megapíxeles que la mía. Mi cámara tiene menos megapíxeles, pero mi cámara yo la optimizo para video y la reducción que va a ser para video es mucho menor. Debemos ampliar nuestro conocimiento sobre cómo trabajan los sensores de cámara, qué hacen con la luz que reciben, cómo reciben la luz y cómo la procesan, qué cantidad de luz que llega a un sensor se desprecia, qué cantidad de luz no se desprecia en un sensor, qué son los fotodiodos, cómo funciona un fotodiodo, qué son las microlentes, qué distancia hay entre microlentes, densidad de píxeles que encontramos en un sensor, distancia entre fotodiodos. Muchas veces los fabricantes de cámara, y en la mayoría de los casos, no nos ofrecen estas informaciones cuando están promocionando un producto. Cuando nos están vendiendo una cámara, mucho menos los vendedores de cámara, en el mejor de los casos, en los sitios oficiales de estos vendedores, tenemos una información general sobre ISO de la cámara, sobre resolución de la cámara, velocidad de obturación, parámetros que en definitiva casi todas las cámaras tienen, unos más que otros. Pero en ningún manual vamos a encontrar que estos datos que son los que más necesitamos sobre cuál es el aprovechamiento real que hacen de la luz nuestros sensores, cómo procesan el color, informaciones como les decía de fotodiodos, el rango dinámico, qué aprovechamiento, hasta cuánto puedo exponer en la sombra sin que se me pierdan las altas luces en una toma, cuánto limita las altas luces y pierda detalles en la sombra. Aspectos como estos solo encontramos después en tutoriales cuando vemos que se hacen estudios, se hacen pruebas de cámara, se busca más información, se le solicita información más específica a los fabricantes y ahí tenemos ya más elementos de peso a la hora de hacer la selección entre una cámara y otra, pero siempre teniendo claro qué es lo que vamos a hacer nosotros con esa cámara. ¿Qué necesitamos realmente nosotros en una cámara? Porque cada fabricante, cada modelo de cámara tiene características muy específicas. A veces estamos cambiando una cámara simplemente porque es la cámara más nueva que sacó al mercado. Porque no podemos aparecernos en un evento, porque no podemos hacer un trabajo con una cámara, por así decirlo, vieja. Sin embargo, muchas veces, y ocurre en el transcurso de 1 o 2 años, estamos trabajando con la misma cámara, el mismo sensor, el mismo procesador de la cámara. Sin embargo, nos cambian la carcasa, nos cambian el modelo, le agregan una que otra función, pero simplemente es un poco de barniz que le están dando a una cámara donde no se le ha hecho ningún cambio estructural, ningún cambio significativo en los parámetros que más nos interesan. Si nosotros vamos a centrar principalmente nuestro trabajo en la fotografía, pues busquemos ese modelo que optimiza todas tus funciones para sacarle el máximo aprovechamiento a su cámara en la opción de fotos. Van a tener una opción de video, pero es opcional. No están optimizadas completamente para video. Estas cámaras, esta opción de video en las cámaras fotográficas a día de hoy, surgieron por la necesidad de fotoreporteros, de la opción de video en sus cámaras para registrar momentos durante la captura de sus imágenes. Pues con el tiempo se han venido desarrollando estas opciones, se han ido perfeccionando, se han ido mejorando estas opciones de video y tenemos la historia para demostrar cuántos trabajos se han hecho con la opción de video de estas cámaras. Pero no podemos pedirle peras al olmo, señores. Tenemos cámaras que están optimizadas únicamente y exclusivas para video, donde tenemos muchísimas opciones que nuestras cámaras de fotos no tienen. Tenemos que tener muy claro que nuestras cámaras son muy limitadas en cuanto a funciones, en cuanto a modificaciones de la imagen en el momento en que se está captando ese cuadro de información. Tenemos también limitación en nuestras cámaras de fotos con opción de video en cuanto al monitoreo, en cuanto a herramientas para monitorear, por ejemplo, señales de forma de onda, histogramas de color. Son muchos parámetros que podemos tener en cámaras que sí están optimizadas para video, que tienen monitores muy grandes con muchas informaciones que nos permiten de alguna manera tener en cuenta todo lo que se está grabando en ese momento. Nuestras cámaras de fotos a veces no tienen la cantidad de herramientas necesarias y terminamos haciéndolo y terminamos siendo esclavos, como le decía al principio, de nuestras propias decisiones. Otro aspecto a tener en cuenta cuando decidimos entre una cámara y otra, en el mejor de los casos podemos estar teniendo esta disyuntiva cuando estamos hablando entre fabricantes de una misma marca.
Pero cuando tenemos marcas distintas tenemos que tener en cuenta factores como son la óptica que utiliza, qué montura tiene la cámara que estamos comprando. Ya hemos comprado ópticas que sirven para esas monturas. Sabemos que tenemos muchos adaptadores a día de hoy en el mercado, pero terminamos llenándonos de accesorios que si hubiéramos hecho una mejor selección desde el principio, pues nos hubiéramos ahorrado tener que recurrir a ellos un poco para hacer compatible todo el equipo que hemos comprado por esas mismas malas decisiones. En la mayoría de los casos vendemos nuestras cámaras para comprar modelos nuevos y no hemos explotado ni el 30% de las posibilidades que nos dan las cámaras. Además de la decisión del sensor, a veces limitamos estas discusiones a los temas del ISO. Mucho vemos que estas discusiones se basan en que esta cámara llega a un ISO más alto que esta y cuántas veces no subimos un poquito el ISO 800 en determinadas condiciones de luz y ya tenemos ruido. Puede ser que a usted el ruido le moleste mucho, puede ser que a mí no me moleste el ruido. Puede ser que yo el ruido pueda hacerle un procesado después con plugins y software que hacen un trabajo óptimo del ruido, o sea, lo eliminan completamente y usted no tenga esa posibilidad. Entonces, ¿por qué centrarnos? ¿Por qué decir que una es mejor que otra porque llega a un ISO más alto que otra? Si muchas veces ni usamos estos valores precisamente por la aparición del ruido y cómo se daña la imagen. Pues los fabricantes no son los culpables. Fíjense cómo el fabricante se está aprovechando de un tema de cantidad de ISO que podemos usar en una cámara u otra para que nosotros tengamos una discusión de la que no vamos a salir nunca. Sin embargo, usted dice, ¿para qué entonces compré una cámara basando mi decisión en el ISO a la que puede llegar si jamás voy a usar ese valor para hacer mi foto por la cantidad de ruido, la cantidad de problemas que voy a tener, o hasta dónde puedo subir en ISO esa cámara sin que aparezca el ruido? Pues son pruebas que se deberían hacer antes de comprar esos equipos, con personas que tienen esos equipos, con tutoriales que se hayan visto. Y muchas veces también no se hacen de manera seria estos tutoriales, no se hacen de manera correcta estas comparaciones que vemos en videos muchas veces donde no se usa la misma óptica en los dos equipos, no se trabaja bajo las mismas condiciones de iluminación en las comparaciones que se hacen y por supuesto los resultados van a tener muchas variaciones. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de seleccionar una cámara es qué pasa con el códec de compresión que está usando su cámara para llevar todos esos megapíxeles que hablamos hace un ratico, para llevarlos a esos 8 megas, en el mejor de los casos puede ser 4 megas o 2 megas, depende de la resolución con la que esté trabajando. Pues cómo ese códec hace esa reducción sin que se pierda calidad en la imagen que se está capturando. Nunca vemos en estas discusiones nadie hablando de muestreo de color, de su muestreo de color, de despreciación de color. Sin embargo, casi todos los trabajos que hacemos a día de hoy con nuestras cámaras de video terminan en una corrección de color. Todos los pasamos por corrección de color, donde hacemos diferentes ajustes. Y precisamente, si no tenemos conocimiento del códec, cómo muestrea el color y la luz esta cámara que estamos comprando, pues terminamos deteriorando una imagen en corrección de color porque está despreciando tanta información de luz y color el códec, que es información que vamos a necesitar nosotros para manipularla, para modificarla en ese proceso de corrección de color. Hay cámaras que tendrán mucha resolución, podrá subir mucho el ISO, pero el códec de compresión con que trabaja no es el óptimo para las necesidades que usted está teniendo, que por ejemplo va a trabajar, va a ser un croma o va a tener un trabajo fuerte de corrección de color. Pues escoge por ejemplo cámaras con códec de compresión que hacen una despreciación de color excesiva, pues usted va a ver que una simple modificación de color en postproducción ya le va a afectar el resultado final de su imagen. Sin embargo, otras cámaras cuentan con mejores opciones y por eso debemos decidir basar nuestras decisiones sobre conocimiento, sobre la base de qué vamos a hacer con nuestro trabajo, qué proceso va a sufrir nuestro trabajo una vez que ya lo capturamos, que lo filmamos o la foto que vamos a hacer. Qué proceso, si es tan agresivo, si es tan invasivo el proceso que vamos a hacer, pues qué códec es el que vamos a necesitar, qué espacio de color, qué profundidad de color vamos a trabajar. Hay cámaras que trabajan con 8 bits, con 10 bits. ¿Cuándo vamos a necesitar 8 bits? ¿Cuándo vamos a necesitar 10 bits? ¿Cuándo no vamos a necesitar ni siquiera 8 bits? Pues son decisiones que tenemos que tener claras.
no encontramos ningún tipo de discusiones en base a estos aspectos en foros. Y bueno, felizmente podemos decir que después que se desgastan discutiendo en estos foros sobre cuál cámara es mejor que otra, pues terminamos desgastados y al final de estos comentarios uno termina viendo criterios como lo importante es el fotógrafo, no es el equipo, lo importante es la historia que vas a contar, y precisamente esos debían haber sido los primeros comentarios y no desgastarnos en discusiones que no nos llevan a otro lado, sino que a pensar realmente si lo más importante son los aspectos a los que nos estamos refiriendo a la hora de comparar una cámara y otra. Después de todos estos argumentos que le hemos dado, podemos decirle cuál es la que para nosotros es la mejor cámara de fotografía con opción de video que encontramos en el mercado actual. La mejor cámara que vamos a encontrar a día de hoy en el mercado es aquella cámara que le cumpla con las necesidades que usted tiene, que cumpla con las expectativas que usted tiene, que sea útil para la labor que usted está realizando, que sea capaz de utilizar la óptica que usted está teniendo o la óptica que usted está necesitando. Va a ser la mejor cámara, la cámara con la que usted va a contar las historias que quiere contar. Aquella cámara que le sirva para comunicar, para decir lo que usted quiere decir en su obra o en la foto que usted esté tratando de hacer. No podemos decirle lamentablemente una marca, un modelo, porque no sabemos cuáles son sus necesidades, sus expectativas en la fotografía y el video. Por lo tanto, es muy difícil y es casi imposible decir cuál modelo va a ser mejor que otro, y por lo tanto es más recomendable evitar este tipo de discusiones y basarlas principalmente en las necesidades que tenemos, en el aprovechamiento máximo de las funciones que nos brindan y en los parámetros que en definitiva vamos a poder modificar o no en postproducción, y por supuesto en la afectación que estos van a tener en el resultado final del trabajo que estamos haciendo. De esta manera queríamos conversar un poco con ustedes sobre este tema que, como decíamos, encontramos discusiones a toda hora, en cualquier lugar. Mucha gente discuten sobre el tema, no se ponen de acuerdo, y bueno, decirles que vean los videos que tenemos en el canal. Explicamos en muchos de ellos funciones donde pueden ustedes basar sus decisiones a la hora de comprar una cámara. Y bueno, suscríbanse a mi canal para más contenidos.